Bueno, lo anunciado es el panel de 8 y 9 y para esos efectos le cedo la dirección del panel a Natalia Zárate. Adelante, Natalia. Andrés, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Queremos darles un saludo fraterno desde la Juventud Patriótica del Partido del Trabajo de Colombia y desde el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia. En estos momentos estamos con estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad Distrital, con egresados de la Universidad Pedagógica, una estudiante de la Universidad de La Salle, y tenemos al aire también a los compañeros de la Universidad del Atlántico y la Universidad de Antioquia, esperando si en el transcurso del panel se conecta una compañera de la Universidad de Nariño. En este momento pues damos inicio al panel, damos un saludo de bienvenida a Néstor, que nos va a dar un panorama general del programa, digamos del panel específicamente en conmemoración del Día del Estudiante. Quisiera leer rápidamente esta frase de Mao Zedong. Dice: el mundo es vuestro y también nuestro, pero en última instancia es vuestro. Los jóvenes, plenos de vigor y vitalidad, se encuentran en la primavera de la vida, como el sol a las 8 y 9 de la mañana. En ustedes depositamos nuestra esperanza. Entonces, damos inicio, Néstor. Buenos días, nuevamente. Hola, Néstor, ¿cómo estás? Hola, Néstor. Sí, estoy escuchando. Entonces, pues la idea es que tú nos puedas dar un panorama general de por qué se conmemora el Día del Estudiante Revolucionario, como lo llamamos nosotros, como otros lo llaman Día del Estudiante Caído. Bueno, en primer lugar, muy buenos días para la amable audiencia y para los compañeros y compañeras que están en la mesa de trabajo, muy especialmente a esa juventud, a los compañeros del CONSEC y la juventud. Bueno, esto es esta conmemoración del 8 y 9 de junio, Día del Estudiante Caído en Colombia, es una expresión de la trágica historia colombiana. Todo tiene su inicio allá en 1928, en la masacre de las bananeras el 5 y 6 de diciembre de 1928, cuando el presidente colombiano Miguel Abadía Méndez le ordenó al ejército colombiano disparar contra los trabajadores bananeros para defender los intereses de una empresa norteamericana. Se parece ser un signo trágico de este país, el servilismo y la sumisión de los presidentes colombianos hacia el gobierno de los Estados Unidos por encima de los intereses nacionales. Eso está narrado en 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Yo recomiendo la lectura de 100 años de soledad, leer lo que sucedió allá el 5 y 6 de diciembre de 1928 en la zona bananera. Y por qué García Márquez terminó viviendo en México. Le tocó salir corriendo del país para poner a seguro la vida suya y la de su familia. Al año siguiente, en 1929, un joven político, un político en ciernes, el joven Jorge Eliezer Gaitán, denunció públicamente esta infamia, este crimen. Lo denunció y acuñó una frase muy célebre que dice que el gobierno colombiano está hincado de rodillas ante el oro yanqui y con la metralla puesta al pueblo colombiano. Jorge Eliezer Gaitán hizo la denuncia y hecha la denuncia pública Jorge Eliezer Gaitán, los jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional salieron a la calle a protestar y a denunciar. Y vino la represión y cayeron asesinados varios de ellos, entre ellos el compañero Bravo Pérez, Gonzalo Bravo Pérez. Y al otro día, 9 de junio de 1929, las exequias y en el entierro de estos estudiantes, nuevamente la arremetida policial contra los estudiantes, cayendo más estudiantes en ese fatídico día. Ese es el origen. Después en 1954, Santiago, porque a partir de ese entonces, los 8 y 9 de junio, los estudiantes hemos salido a protestar por las circunstancias del momento, de tal manera que en 1954 los estudiantes salen a exigir democracia en medio de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla y vuelve a haber muertos estudiantes. Un signo trágico el de este país que todos queremos la paz, no todos,
La mayoría de los ciudadanos colombianos, la gente de bien de este país quiere la paz. Hay un sector empeñado en la guerra. Eso era lo que yo quería comentarles acerca del origen del 8 y 9 de junio, Día del Estudiante Caído en Colombia. Claro, mira, el origen como tú lo dices, el origen del Día del Estudiante sale de una de las protestas en contra de la masacre de las bananeras, pero también sobre los actos de corrupción que había en el gobierno de Miguel Abadía Méndez, la destitución del alcalde de Bogotá de la época, el cual se opuso a al robo sistemático que hacían desde la gerencia del tranvía y desde la gerencia del acueducto. Los estudiantes no solo se movilizaron por particularidades en el 29, sino por la situación nacional. Los estudiantes estamos y hemos estado en el transcurso de la historia no solo reivindicando las condiciones de la educación pública en el país, sino también de las condiciones en las que vive el país. Por eso nos movilizamos, año tras año nos movilizamos y posteriormente viene lo del 54, el asesinato de... En el 54 podemos hablar del asesinato de Uriel Gutiérrez. Como todos saben, es un referente de la lucha estudiantil, pues porque el 8 de junio de 1954 fue asesinado a sangre fría por policías aquí en la ciudad de Bogotá. Él era un estudiante de la Universidad Nacional de Medicina y Filosofía. Al día siguiente, buscando en forma de protesta, decenas de miles de estudiantes salieron en protesta hacia la Casa de Nariño, hacia la Plaza de Bolívar, perdón, y el gobierno decidió enviar al Batallón Colombia unos soldados que acababan de llegar de la Guerra de Corea, inestables psicológicamente tal vez, y no querían que pasaran más allá de la calle 13, así que en medio de la protesta comenzó una ráfaga de balas que termina con 13 estudiantes muertos, decenas de heridos y centenares de capturados. El gobierno obviamente en ese entonces de Gustavo Rojas Pinilla se ampara en que los estudiantes comenzaron el tropel, que los militares únicamente se defendieron. Inclusive el ministro de Justicia en ese entonces aseguraba que se les estaba atacando con bala a los militares, pero básicamente eso fue lo que comenzó con la caída del gobierno de Rojas Pinilla, y la caída de la gente en cuanto a la creencia en ese gobierno. Hay una particularidad de este periodo, y es que cuando sucede lo de Bravo Pérez, lo de Gonzalo Bravo Pérez, estábamos en una hegemonía conservadora. La masacre de las bananeras y la muerte de este estudiante da el paso para que cambie el sistema. Posteriormente viene la hegemonía conservadora, la hegemonía liberal, y asume también Rojas Pinilla, la única dictadura que se supone hemos tenido en Colombia. Se supone, sí, claro. Y vale la pena recordar que una vez caída la dictadura de Gustavo Rojas, ya el Congreso colombiano hizo un reconocimiento a los jóvenes estudiantes que lucharon por la democracia del país, y en reconocimiento a ello entregó las residencias estudiantiles allá en la Universidad Nacional, que ya hoy no existen, que algún día tendrán que volver a ponerse a funcionar al servicio de los estudiantes del campo que llegan a la ciudad a estudiar. Claro, sí. Pues en general digamos que con base en estos dos sucesos históricos es que digamos se conmemora en particular el Día del Estudiante Revolucionario. Nosotros trajimos a colación algunos movimientos estudiantiles que han generado pues para nosotros una recordación por la importancia de esos movimientos. En este momento pues quisiéramos abordar el tema sobre la consolidación del movimiento estudiantil en los años 20, un poco con lo que mencionaba Diana ahorita, era como la importancia de que los jóvenes no solamente han sido un referente para la reivindicación de las necesidades de la educación pública, estatal, científica y democrática, sino que además han sido un referente en las luchas generales de la situación del país, en donde pues
los estudiantes han movilizado, han animado y digamos, incentivado muchísimo estos escenarios en la lucha general. En este momento queremos darle paso al profe Miguel Ángel Urrego, un poco sobre la importancia del movimiento estudiantil en 1971, digamos como referente también dentro del movimiento. El profe Miguel Ángel Urrego es historiador del tema de las Américas. Aló, profe, ¿me escucha? Sí, muy bien, buenos días. Uy, Aló, profe, ¿nos escucha? Perfectamente, Ya. buenos días. Buenos días, profe. Bienvenido al programa. Estamos Muchas muy, gracias. muy agradecidos. El profe es historiador, especialista en historia cultural de América Latina, miembro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Profe, nos gustaría muchísimo que como nos decía nuestra compañera Natalia, hablar de los movimientos estudiantiles. Hemos tenido la particularidad de que los estudiantes, pues se celebra en Colombia el Día del Estudiante por estas dos razones, pero también queremos reivindicar los movimientos estudiantiles y sobre todo el del 1971. ¿Nos podrías comentar una breve reseña de qué fue el movimiento del 71, por favor? Sí, primero que todo, buenos días a todos los amigos, colegas, compañeros de encuentros pedagógicos, a la mesa que coordina el programa y a quienes nos escuchan. El movimiento estudiantil del 71 fue el movimiento más importante que se sucedió en Colombia a lo largo del siglo XX. Es importante por tres hechos que me gustaría resaltar. El primero es que se debate, se polemiza alrededor de la concepción de la universidad. Esto es muy importante. Es decir, no solamente se trató de protestas puntuales, sino se trató de una reflexión muy profunda sobre lo que debería ser la universidad, su función, la función de la investigación, la función de el funcionamiento mismo de la institución y su relación con la sociedad. El segundo hecho importante es que las protestas motivaron la generación de un proceso organizativo de carácter nacional que se materializó en los encuentros nacionales estudiantiles, donde se discutió ampliamente por representantes de las organizaciones de base las orientaciones generales del movimiento estudiantil, no solamente las protestas, las tomas de las universidades, sino las discusiones académicas, porque hubo importantes discusiones académicas. Y finalmente, una tercera característica de ese movimiento estudiantil es que se elaboró un programa mínimo elaborado por consenso y aprobado por todos los representantes a los encuentros universitarios que orientó la acción del movimiento estudiantil a nivel nacional. Entonces, yo llamaría la atención sobre esos tres aspectos que caracterizaron, a mi juicio, el movimiento estudiantil del 71 y que lo diferencian de otras expresiones de protesta a lo largo del siglo XX. Gracias, profe. Listo. Profe, también resaltar la figura de nuestro camarada Marcelo Torres. Por supuesto, el movimiento estudiantil del 71 tuvo una particularidad y es que quien llevaba la jefatura del movimiento y quien pues es nuestro dirigente hasta ahora, pues fue Marcelo Torres, quien llevó a cabo ese proceso de liderazgo en el movimiento y que pues logró cumplir algunos de los puntos que llevaba el pliego mínimo del movimiento estudiantil. Sí, por supuesto, Marcelo se destaca como el principal dirigente del movimiento estudiantil debido a, digamos, el enorme trabajo de los activistas vinculados a la juventud patriótica a nivel nacional y especialmente en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Este liderazgo le permitió ser el representante ante un encuentro de rectores donde Marcelo expuso los principales puntos de vista de orientación del movimiento estudiantil.
Sí. ¿Perdón? No, profe, aquí coordinación Bueno, interna. entonces Marcelo se destaca por eso, por su liderazgo, por su capacidad de orientación del movimiento estudiantil, por ser representante de los estudiantes a este encuentro de rectores donde dirigió la palabra y donde defendió pues las orientaciones básicas del movimiento estudiantil del 71. Entonces, por eso, digamos, se caracteriza a Marcelo como uno de los más importantes dirigentes. Esto también se materializó en el hecho de que la Juventud Patriótica y sus aliados ganaron las elecciones internas por amplia mayoría para conformar el cogobierno que por breve tiempo se presentó en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia. Gracias. El 71, como otras fechas importantes como lo son, Diana, cuéntanos un poco sobre las otras fechas que podemos traer a colación frente al tema del movimiento estudiantil. Al igual que el profesor Miguel Ángel, creemos que el 71 es de los movimientos estudiantiles más importantes del país, pero posteriormente se dieron también movimientos estudiantiles de gran relevancia. Uno de ellos es en el 2001, cuando cuando Pastrana propone el recorte a las transferencias. Otro es cuando Uribe propone el segundo recorte a las transferencias en el 2007. Posteriormente, la modificación a la Ley 30 que pretendía hacer Juan Manuel Santos, que nos movilizamos en el 2001, en el 2011, y el movimiento Más estudiantil, que es el de la UNES, el año pasado. El más reciente y de mayor recordación. Bueno, dos fechas importantes, dos paros de los más grandes que ha habido son el paro del 2011 y el del 2018. Comparten muchas características, el del 2011, reelección, a la reelección a la que estaba aspirando el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que genera las condiciones propicias para que el movimiento estudiantil se organice. El del 2018 tiene unas condiciones similares alrededor de todo el tema de ser pilo paga. Tiene una característica supremamente interesante, que es que los medios de comunicación ya permiten que los estudiantes tengamos una voz fuera de los medios hegemónicos como pues, RCN, Caracol y demás. Entonces, a pesar de que los medios hegemónicos seguían diciendo que nosotros éramos los violentos, las noticias como los estudiantes abrazaron, los estudiantes limpiaron, los estudiantes y demás, cosas con las pues, que el CONSEC ha reivindicado todo el tiempo, lograron llegar a masas, que es algo que en los movimientos anteriores puede que se haya presentado, pero no tenía la capacidad de llegar a la cantidad de personas a la que llegaron estos dos movimientos. A tener un reconocimiento público sobre la labor que realizamos, no sobre la base de la violencia, sino sobre la base de los argumentos y la paz, de decir que la universidad pública, la educación pública está desahuciada en este país y que necesitamos más recursos. Esa es una de las grandes victorias que tuvimos el año pasado, y es que por primera vez, desde la emisión de la Ley 30, tenemos recursos extras para la universidad durante los 4 años. Tenemos que hacerle seguimiento porque Duque no ha cumplido hasta ahora. Entonces, tenemos que estar muy atentos a ello. Yo quisiera, digamos, como para ir finalizando, pues darle la posibilidad a uno de los compañeros de las regiones a hablar sobre las perspectivas del movimiento estudiantil con relación a lo que tiene que ver como nuestro papel de jóvenes y las dificultades que viven muchos de nuestros jóvenes en las regiones. Entonces, vamos con Mauricio Vargas de la Universidad de Antioquia, pues que nos tiene, pues digamos, una visión general de esa perspectiva de los jóvenes en la universidad. En el sentido de que nuestra postura como estudiantes del CONSEC y nuestra postura pues como estudiantes de Antioquia es que los acuerdos con Duque fueron un éxito de no solo de los estudiantes, sino también de los profesores y en general del Frente Amplio por la Defensa de la Educación Superior. Entonces yo considero que en este sentido la estrategia del movimiento estudiantil e incluso la táctica ya debe girar en torno a esos nuevos acuerdos, en el sentido de que tenemos que proseguir en la constitución de las mesas regionales y locales para lograr unos espacios que tengan realmente ámbito decisorio en el presupuesto, ámbito decisorio en lo político, de la política de educación, donde estén las autoridades del Estado, donde estén los rectores, estudiantes, profesores, todos los estamentos,
para seguir esta lucha por la financiación de la educación pública, que debe continuar en el sentido de que la educación debe ser científica, democrática y al servicio de los intereses nacionales. Se debe profundizar pues en la consecución de recursos. Entonces es fundamental que alrededor de estas mesas regionales y locales y nacional se siga articulando una dinámica política por la obtención de recursos, pero no se debe quedar ahí. O sea, estas mismas mesas deben protagonizar un esfuerzo de todos los estamentos por presentar una propuesta pedagógica distinta, una nueva pedagogía en la educación, que eso también fue una bandera del paro. Es una nueva forma de educar a los estudiantes, nuevas metodologías, en fin, nuevos propósitos, también no solo la financiación, sino también la metodología. Entonces yo considero también se debe insistir en la no violencia, que resultó ser positiva. Bueno, muchas gracias a Mauricio, darles las gracias al profe Miguel Urrego pues por acompañarnos en este panel y pues invitarlos a todos a que nos acompañen, estén pendientes mucho de nuestras redes sociales, porque pues empezamos en un proceso de estudio donde estos temas que hemos tocado así como por encima aquí en el programa podamos profundizarlos. Bueno, muchas gracias a los jóvenes, estamos complacidos de haberlos tenido acá. Una invitación para finalizar el programa: Cátedra de la Paz en la Universidad Pedagógica Nacional, próximo jueves 27 de junio, de 1 a 5 p.m. en el Torreón B419. El tema: los medios, la presunción de inocencia y la verdad. Hablemos de los casos de Marcelo Torres, de Julián Gil, de Santriz y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, muy cordialmente invitados.